9 de la mañana, 20 minutos. Les proponemos hablar ahora sobre la autonomía económica de las mujeres. Este es un pilar fundamental para la igualdad en el ejercicio de los derechos. ¿Cómo estamos hoy en este aspecto? Bueno, y otras preguntas que le vamos a hacer a Fernanda Castellanos, quien es directora de la Organización de Mujeres Empresarias Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, ustedes han divulgado algunos datos y uno de ellos tiene que ver que las mujeres ganan un 31% menos que los hombres a igual tarea. ¿De dónde surge ese dato? Surge de estudios del BID, tanto de BID de ONU Mujeres y otros organismos que están midiendo todo el tiempo este tipo de temáticas. Y bueno, desde ahí vamos, desde diferentes estudios, nosotros nos vamos nutriendo para después ir tomando decisiones en cuanto a que nuestra acción está más en territorio, en diseñar programas que puedan ir equilibrando un poquito más la balanza. ¿Y qué realidad detectan ustedes en el trabajo que hacen desde la autonomía económica, el emprendedurismo? Nosotros lo que detectamos es que hay mucha necesidad, por muchas razones, de poder avanzar en este campo, de poder ser dueñas de nuestras vidas, de poder tener mayor libertad, de poder decidir, de poder dar una mejor vida a nuestras familias. Entonces, todas esas cosas, de poder salir de situaciones muy complejas, como las que hablaba Teresa recién. Una clave es conquistar la autonomía económica, ¿no? A veces cuando estamos en situaciones tan complejas, no hay muchas salidas, no hay muchas respuestas y no puedo tomar decisiones porque no tengo ese poder económico para poder hacerlo. Y Fernanda, ¿allí con qué situaciones se encuentran? Cuando uno empieza a desglosar un poquito las cifras, ¿no? Respecto a las diferencias, la brecha salarial, los accesos a cargos importantes, de decisión, empresariales también. ¿Qué es? No tener la oportunidad a capacitarse a la par de los hombres, tener las mismas capacitaciones y no lograr acceder. Teresa recién ejemplificaba situaciones, ¿no? En reuniones y demás, anda a hacer el café, agarra el celular. ¿Con qué se encuentran allí? Con todo eso y mucho más. Nosotros trabajamos en la mujer en el ámbito laboral, sea como emprendedora. Las emprendedoras las trabajamos en dos perfiles diferentes. Uno, las emprendedoras que soñaron y quisieron crear su empresa y desarrollar su negocio y tienen una idea para desarrollar. Y luego también tenemos a las mujeres que es el autoempleo, que es la posibilidad que tienen, que con lo que tienen en casa tratan de hacer algo para poder comercializar. Es la salida laboral que tienen, que han encontrado. Exacto. Entonces, ahí nosotros nos encontramos con esos dos perfiles y diseñamos programas que apuntan a que esas dos características puedan desarrollarse en el mundo de los negocios. Después está lo que tú decías, en el tema de los cargos de decisión, las ejecutivas, quizás de los últimos datos que hemos tenido como más fuertes de conocimiento. Es muy fuerte 11%. Saber que, claro, es muy fuerte saber que hay un 11% de mujeres en cargos jerárquicos en el ámbito de lo privado, un 16,6% en el ámbito de lo público. Queda muchísimo camino por hacer. Las mujeres necesitan aprender a liderarse con perspectiva de género, porque es entender cuál es la problemática. Liderarse con perspectiva de género. Quiere decir que vamos a entender la problemática, que vamos a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque muchas de las cosas que nos pasan las naturalizamos, porque nos criamos así, porque es el mundo que conocemos. Entonces, no hay un límite de repente en determinadas situaciones que, bueno, que a veces nos ponen en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, si yo conozco y sé hasta dónde van determinadas situaciones, si sé cuáles son mis derechos, si sé que yo puedo tener las mismas oportunidades que los hombres, si yo puedo visualizar, llegar y pensarme si quiero estar en el mundo de la política en ser presidenta, si quiero estar en el mundo de las empresas ser CEO, si quiero estar, ¿no? El tener modelos de rol que me vayan dejando cuando soy niña, verme en esas circunstancias. Ahora, eso es del lado de las mujeres. El tema es las puertas, si se abren o no. Ahí hay que trabajar también en los hombres. Sí.
en esos cargos de decisión? Por supuesto que hay que trabajar en los hombres, porque nosotros, todo esto tiene que ver con un problema cultural que tenemos. Y no hay posibilidad de avanzar si no es en conjunto con los hombres. Si los hombres también no entienden que también se están perdiendo de un montón de cosas. Por ejemplo, de la paternidad desde otro lugar, ¿no? Si tenemos nosotras toda la carga de los cuidados y somos las que tomamos las decisiones con nuestros hijos, con nuestros tiempos, con nuestras decisiones familiares, los hombres muchas veces son ayudadores, quedan afuera. Y no, tampoco está bueno para ellos. Entonces, el entender que tenemos diferencias, esto del liderazgo con la perspectiva de género, es entender que somos diferentes, pero que somos complementarios, que nos podemos potenciar, que no hay necesidad de estar enfrentados cuando las características de la mujer la hacen que pueda ser buena para ir abriendo esas puertas desde un lugar y el hombre de otra. Entonces, esto de entender qué me pasa, cuáles son los problemas, cuáles son las cifras, por qué yo tengo quizás más problemas para estar en determinados lugares, por qué me cuesta negociar, por qué, no sé, me cuesta generar mi marca personal. Son todos temas culturales que lo que han hecho es que nosotras también nos repleguemos. ¿Cómo se ayuda desde la organización para lograr esa autonomía? Desde la organización nosotros tenemos dos focos fundamentales, que es desde el punto de vista de la mujer, que es el más fuerte, y luego desde el punto de vista del ámbito, lo que decía ella. En el caso de las ejecutivas, por ejemplo, tenemos un programa que es un proceso de unos 3 meses y medio más o menos, que lo que trabaja es con mujeres que están dentro de las organizaciones, que están en cargos de decisión o que quieren diseñar su carrera para alcanzar esos cargos de decisión. Trabajamos todas las temáticas según las limitaciones y los nudos que ya sabemos que son datos y que están probados. Bueno, sabemos que tenemos que modificar nuestra actitud hacia crear nuestra marca personal, hacia las conversaciones difíciles, hacia el tipo de liderazgo que ejercemos para poder abrirle las puertas a otras mujeres, hacia cuál es el equilibrio trabajo-familia. Cómo yo hago esto de ver, cómo comparto la responsabilidad de los cuidados y cómo dejo de sentir tantas culpas por un montón de cosas. Bueno, eso es en el ámbito de la formación. Quería preguntarte justamente a propósito de eso, ¿no? Cuando la mujer ya tiene hijos, ¿no? Y algunos datos que también están vigentes. Existe una reducción del 60% en el empleo formal para las mujeres con hijos. Al año de trabajo se reduce el 6% del salario para las mujeres que son madres en comparación con las que no lo son. Esta penalización a los 10 años se estima en un 25% entre las madres trabajadoras en comparación con las trabajadoras sin hijos. Es un estudio de mujeres y de no mujeres. La penalidad en la maternidad se visualiza como un problema en las organizaciones, a las mujeres que hoy se presentan a un trabajo, que dentro de su trabajo quedan embarazadas, algo natural en el 80 o 90% de los casos de las mujeres que participan en el ámbito laboral. Y eso hace que no la visualicen como alguien que puede acceder a un directorio, que puede estar en un cargo gerencial, etcétera, etcétera. Y es el impedimento de seguir creciendo en ese orden jerárquico hacia los cargos de porque decisión. Va a tener... te vuelvo a repetir, yo creo que todo esto tiene que ver con una construcción cultural, con lo cual no es, porque fíjate que voy a tomar esta decisión, o sea, de forma consciente como para dejar a alguien afuera. Es natural. Bueno, sí, te vas a ausentar. Claro, te vas a ausentar. Yo ya sé que te vas a ausentar, que vas a tomarte este tiempo. Bueno, esto va a afectar la empresa, los números, etcétera. Entonces, ya de entrada, no te tengo en cuenta. Claro. ¿Entendés? No es que no te doy, es que no te tengo en cuenta para eso. Ahora, ¿esto ha ido mejorando con el tiempo, más allá de estos números que chocan e impactan? Yo creo que siempre va mejorando cuando nosotras tenemos la herramienta del dato para darnos cuenta que esto está pasando. Entonces, si yo sé qué está pasando, puedo tomar medidas. Si yo no sé lo que está pasando, lo naturalizo y sigo adelante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en cuanto... ¿Pero han ido mejorando esos valores, esos índices? Sí, han ido, en algunos han ido mejorando y otros no. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el de la maternidad.
Sí, este que acaba de decir, el estudio es de 2022, creo, y no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho lo que decía Teresa, Sí. la participación, lo que decía Mónica también, la participación de las mujeres en el ámbito político, el número que tenemos dentro de... O sea, llegamos a las organizaciones, decís en las organizaciones, no, pero yo tengo el 50% de mujeres en mi organización. Bárbaro. Quizás son el 50% y llegan hasta determinado nivel dentro de la organización. Pero cuando hablamos de que sean elegidas o que estén en el lugar donde está la división del poder, donde puedo tomar las decisiones, donde puedo generar transformaciones a este nivel, las mujeres no accedemos. Ahora, Fernanda, cuando se empieza a empoderar a la mujer a través de esta organización que es sumamente interesante, sobre todo para las emprendedoras, imagino yo, sobre todo. Pero para los dos casos, ¿no? Para las mujeres que están en la órbita de lo empresarial, pero también para las emprendedoras. ¿Cómo ven ese impulso, esa respuesta? ¿Qué resultados obtienen? Es maravilloso. Es todo lo que le da el sentido al trabajo. Mira, nosotros somos una organización que trabaja en un sistema solidario. Todos los programas que tenemos, hoy estamos trabajando con casi unas 150 personas que trabajan de forma honoraria, que son profesionales de primera línea, mentoras que se preparan. Que van a capacitar. Que van a capacitar a otras mujeres, a acompañarlas en ese proceso de desarrollo. Y siempre cuando decimos, bueno, impresionante el trabajo que hacemos las mentoras y que estamos tanto tiempo y que es un trabajo semanal, de horas, no es voy un día y se terminó. Y la verdad es que la satisfacción de ver que acompañando a otra persona, creyendo en el proyecto de otra persona, ves los resultados y los cambios en su vida, en ese momento tiene un enganche que no hay cansancio, no hay nada que haga que no sigas en ese ámbito. Tiene un enganche muy fuerte. Y las personas cuando se sienten acompañadas, capaz que ellas ya estaban evolucionando en su negocio, ya habían conseguido, y capaz que le faltaba algo para que animarse, para que creyeran en ella, para que con un llamado le abrieran una puerta. Es muy dignificante para esas personas tener a gente que cree en ellas, tener una organización que prácticamente trabaja en función de eso, de acompañar en procesos más cortos. Nosotros tenemos varios programas, emprendedurismo entre todas. En un determinado momento Meu entendió que no llegábamos al interior, diseñamos ese programa entre todas en el cual vamos a todo el país y en ese recorrido por todo el país vamos a sus escenarios, vamos a donde están. ¿Cuántas mujeres participan de los programas? Mira, en líneas generales. En líneas generales estamos capacitando unas 1000 mujeres al año. En el entre todas, aproximadamente unas 250 mujeres al año participan en pueblos, ciudades. El año pasado nos tocó toda la frontera, Artigas, Rivera, o sea que hicimos kilómetros. Y es una cifra, supongo, que ha ido en crecimiento. ¿Lo tienen valorado? ¿Qué porcentaje ha ido creciendo la cantidad de mujeres que se acercan? No lo tenemos valorado específicamente, pero ponemos un llamado y se agotan los cupos a las horas. Rápidamente. Sí, ¿Qué pasa con el interior y Montevideo? Bueno. ¿Qué pasa con la frontera y el resto del país? Pasa de todo. Las diferencias son grandes, ¿no? A las limitaciones que conocemos que tienen las emprendedoras para desarrollar sus negocios, el interior suma otras características que a veces son muy injustas, ¿no? La competencia en la frontera, por ejemplo, es muy dura. Toda la situación que se vio con Argentina, etcétera, repercutió mucho en toda la parte, no solamente emprendedores, emprendedoras, empresariado, etcétera. Y después tienen la desconexión, pese a que la verdad es que la pandemia estuvo buenísima para eso. Pudimos, antes de la pandemia, nosotros diseñamos este producto que es Entre Todas, era impensable que alguien del interior del país se conectara a un programa, era mínima las posibilidades que teníamos, entonces decidimos salir a buscarlas. Hoy, en el Más Emprendedoras, por ejemplo, que antes era 100% personas de Montevideo, hoy entran en cada periodo unas 100 emprendedoras que ya están en un nivel como un poco más avanzado en cuanto a que ya tienen como
un poco el proyecto armado del emprendimiento, ya están en movimiento con el emprendimiento, no importa si están formalizadas, si no, etcétera, porque todo eso lo van a ir adquiriendo durante el programa, pero sí tienen que estar en un proceso porque vamos acompañando el armado de cada una de las partes que necesita para poder acelerar y despegar en ese emprendimiento. Hoy en ese programa tenemos más de un 40% de mujeres que son del interior, que las fuimos a buscar en el Entre Todas, vimos que estaban en las condiciones como para poder sumarse al Más Emprendedoras, las fuimos a convocar. Yo hace 2 días fui con Fundación UPM a Paso de los Toros, a Sarandí del G, etcétera, a hablar con emprendedoras para que se sumen al programa. Hay un poco más de miedo, hay un poco más de desinformación, es un tema cultural. ¿Qué pasa con el interior? Todo eso es un tema cultural, Ajá. donde nosotras tenemos muchas dudas de lo que nos merecemos, de lo que no nos merecemos, donde tenemos muchos miedos, donde tenemos muchas culpas de dedicarnos a nuestro trabajo y de repente no estar tantas horas con nuestros hijos o no hacernos cargos de determinadas cosas que como mandato tenemos. Tenemos algunas dificultades para conseguir financiamiento, algunas dificultades para negociar. Hay un montón de cosas que nos diferencian a los cursos y a los programas de emprendedurismo, porque los nuestros tienen perspectiva de género, porque los nuestros van apuntando a dotarlas de todo lo técnico que necesitan para poder desarrollar ese emprendimiento, pero también las acompañamos con temáticas que tienen que ver con destrabar todo eso que no nos está permitiendo avanzar. Fernanda, ya para cerrar, ¿qué apuntalamiento, vos mencionabas financiamiento, proviene del Estado? Estoy pensando en varios programas que hay, no sé, de la ANDE, Sembrando, las intendencias también tienen para mujeres emprendedoras. ¿Está cristalizado, está haciendo un aporte a este trabajo que ustedes hacen o no se nota? Sí, por supuesto. La red que tiene Uruguay en cuanto a emprendedurismo es sumamente valiosa. Es ejemplo en Latinoamérica de cómo funciona. Nosotros tenemos fondos de ANDE, tenemos fondos de INEFOP. Cuando trabajamos en todo lo que tiene que ver con el interior del país, trabajamos en coordinación con las intendencias, porque nosotras dejamos ese grupo armado, pero después alguien tiene que seguir dando respuestas y tiene que poder seguir apuntalando hasta que podamos invitarlas a nuestros otros programas para que puedan desarrollar. Y después, en cuanto al financiamiento de ellas, nosotros en el programa hemos sumado también acompañarlas en los primeros pasos que tienen que ver con lo comercial, por ejemplo, con un programa que tenemos que se llama Mujeres Inversoras, que desarrollamos conjuntamente con Social Lab y en alianza con ONU Mujeres, que es un programa que trabaja en paralelo con mujeres emprendedoras para prepararlas para recibir inversión y también con mujeres inversoras que las preparamos en ser inversoras con perspectiva de género, lo cual después del proceso del programa pueden invertir en los emprendimientos liderados por mujeres y también pueden invertir en otras áreas, porque también ahí hay un tema, ¿ves? En el otro lado de la cadena, aquellas mujeres que ya consiguieron sus cargos, que ya tienen si se quiere, una estabilidad económica y de repente tienen dinero como para invertir en otras cosas o como para ahorrar o lo que fuere, pero se ven absolutamente fuera del mundo de las inversiones. De hecho, es un 8% en toda Latinoamérica las inversiones lideradas por mujeres, porque tenemos adversión al riesgo, etcétera. La buena noticia es que ese 8% tiene muy buenos resultados y a veces mejores resultados que los hombres a largo plazo, porque las mujeres necesitamos invertir con propósito. Entonces, desde ahí creamos ese programa donde qué mejor propósito que creer e invertir en la vida y en los sueños de otra mujer. Y bueno, esa fusión se da y bueno, estamos súper contentas con eso. Fernanda, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.